¿Cuántos anhelan crecer en ese conocimiento del Señor? Porque es allí donde usted y yo debemos de crecer, ya lo aprendimos. Debemos de, hermanos, anhelar, llenarnos cada día del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos, mis amados hermanos, a aprender a través de la palabra, a través de la concordancia, que es la que nos da allí los significados, tanto en el hebreo como en el griego, de qué significa la palabra promesa. ¿A cuánto les gustan las promesas? Uy, como 3. Yo sé por qué. Ahí vamos a ir mirando bien. Bueno, entonces, mis amados hermanos, promesa quiere decir el anuncio de algo bueno. ¿A cuánto les gusta que les anuncien cosas buenas? Eso, no inventadas, no. Es el anuncio de algo bueno, la seguridad de que Dios nos va a dar lo mejor. Todo lo que nos da Dios es lo mejor. Excelente, ¿cierto? De papá Dios y de nuestro Señor Jesucristo esperamos lo mejor, porque somos sus hijos y sabemos, hemos entendido toda la obra maravillosa que Jesucristo el Señor ha hecho por usted y por mí. ¿Cuánto lo han entendido? Bueno, y si hay alguno que todavía no lo ha entendido, de pronto está allí empezando su camino, este camino hermoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí le parece hermoso el camino de la perfección? Claro, claro que sí, aunque esta alma allí por rato, ¿cierto? Te quiere allí como inquietar, como retorcer, hermanos, pero sabemos que ya no estamos gobernados por ella. A usted y a mí nos gobierna el Espíritu, es el Espíritu de Dios. Entonces tenemos unos audios donde nos habla de la obra poderosa, maravillosa, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Usted puede, hermanos, estudiarlo para que así se llene más de ese conocimiento de la verdad. Entonces dijimos que la promesa significa o es el anuncio de algo bueno, la seguridad de que Dios nos va a dar lo mejor. ¿Cuántos están seguros de eso? Claro, usted y yo esperamos de papá y de nuestro Señor lo mejor. Vamos a ver a través de la concordancia el significado en el hebreo. Ya después, pues buscaremos el significado en el Nuevo Testamento. Pero por hoy vamos a ver en el hebreo. Vamos a Josué 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sí cumple papá lo que promete? Claro, mire que aquí la palabra del Señor dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas. ¿Cómo son? Buenas. Que esas promesas que el Señor nos hace, ¿cómo son? Buenas. Recuerde lo dijimos ahora. Entonces dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que papá Dios dice, se cumple. Amén. Se cumple todo lo que el Señor nos dice. Y dice que en otra parte de las Escrituras que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho, de lo que ha prometido. Por eso dice acá en Josué que todo se cumplió. Bueno, allí según esta cita bíblica, en el 1697, Josué 21:45, ahí donde dice promesa, en el 1697 nos dice allí el significado,
Quiere decir, bueno, ahí me manda al 1696 del hebreo, dice que la palabra promesa quiere decir palabra. Palabra, por implicación, materia, como de lo que se habla o cosa. Dice que también puede ser una causa, un acta, un acuerdo. Es bastante amplio allí el significado, pero dejémoslo hasta allí nomás. Palabra. Eso es lo que significa la palabra promesa. Palabra, dice que como de lo que se habla, es hablar, es prometer algo, es hacer un voto. Y eso es lo que significa, así de sencillo, en el hebreo, el significado. Pero mire que debemos de tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿de qué se compone la promesa? ¿De qué se compone la promesa? Bueno, se compone de dos partes o de dos puntos: la fidelidad y la paciencia. Fidelidad y paciencia. De esto se compone la promesa. ¿Y la fidelidad de quién? La fidelidad del que hizo la promesa. ¿Quién es el que nos hace la promesa? Dios. ¿Y cómo es nuestro Padre? Fiel. Entonces la fidelidad del que hace la promesa, que es la primera parte, y también de la paciencia del que espera la promesa. Si se necesita paciencia, ¿cuánto necesitan paciencia? Para todo lo necesitamos. Aún para esperar las promesas necesitamos, hermanos, la paciencia. En Hebreos, busque la cita bíblica, Hebreos 10, busque allí Hebreos 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué necesitamos entonces para obtener la promesa o las promesas? Es la paciencia. Dice que porque nos es necesario, algo necesario. Vamos a ver qué quiere decir la palabra necesaria. Quiere decir tener, sostener. También allí vamos a ver en el 55:32. Quiere decir asunto, ocasión, demanda, requisito. Entonces es necesario, es como un requisito que usted y yo necesitamos, allí unido con la paciencia, porque es necesaria la paciencia, es algo que necesitamos, es un requisito para poder obtener, mis amados hermanos, las promesas. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Mire que allí paciencia, bueno, allí como que lo saqué, sí, la tengo allí. Vamos a buscar ahí la paciencia en el 52:81, nos manda a otro conado que es el 52:78. Quiere decir, según Hebreos, resistencia o aguante. ¿Qué quiere decir paciencia? Resistencia o aguante, alegre o esperanzado. Constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. Dice que resistencia o aguante alegre, oiga, ¿qué querrá decir? Que por más que usted y yo tengamos que esperar algo que el Señor nos prometió, la promesa del Señor, usted y yo tenemos que aguantar, pero con alegría. No de pronto, no, pues ahí como con tristeza, no, pues que el Señor me prometió, pero entonces ya eso hace
hace de tanto tiempo. ¿A cuántos el Señor le ha prometido que seremos salvos tú y tu casa? Todos nosotros, ¿cierto? Los hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuántos estamos esperando esa promesa? Mucho, porque todavía falta, todavía no, o hay alguien aquí que ya toda su familia llegó a los pies de Cristo. No, siempre por allá falta algunos, pero seguimos esperando y lo esperamos con alegría, como dice aquí, con alegría, dice con resistencia, con aguante alegre, con esperanza, dice, o esperanzado. Esperamos esa promesa del Señor. No, pero es que yo tanto que he orado. Mire que mis amados hermanos que en consejería a veces vienen, bueno, yo atiendo a las hermanas, entonces a veces me han llegado hermanas, pero aún en llanto, como desesperadas, porque el esposo no ha llegado todavía a los pies de Cristo. Y llega un momento en que se desesperan y cuando una persona se desespera, ¿será que tiene paciencia? No, perdió la paciencia. Porque le dio lugar allí de qué? Como a la desesperanza, todo lo contrario, ¿no? Ya no aguantó. No, pero es que yo ya llevo tanto tiempo en el evangelio y resulta que mi esposo no ha llegado a los pies de Cristo. El Señor dice, aguante, resista. Entonces, ¿ahí qué pasa? Y pueden pasar, hermanos, puede estar pasando, como hay veces le he dicho a algunas, pues que no le estás dando de pronto un buen testimonio a ese varón. Muchas mujeres quieren que el Señor convenza a ese hombre, lo cambie, lo transforme, pero no le han dado unos buenos frutos, no le dan un buen testimonio. Y si no hay un buen testimonio, pues, ese hombre, ¿qué va a decir o qué estará pensando? Bueno, y hasta lo dice porque a mí me lo han contado ellas. No, es que él dice que ¿para qué va a venir por acá? Si yo no he cambiado. ¿Que para qué va a venir si yo soy una amargada? Entonces mire que la palabra, como siempre, Dios tiene la razón. ¿Qué dice en cuanto a esto? Primera de Pedro 3:1. Que aún sin palabras, ese esposo, esa esposa llegará a los pies de Cristo. ¿Lo ganaremos para el Señor o lo ganarás para el Señor? Para las hermanas que todavía no, de pronto están a punto de desmayar, como que ya están desesperanzadas, han perdido la paciencia, quejándose aún que por qué Dios y reclamándole al Señor, por qué mi esposo todavía no se ha convertido al Señor. O los hermanos, ¿por qué mi esposa no se ha convertido al Señor? Miren, mis amados hermanos, que cuando estábamos, bueno, en el lugar donde nosotros iniciamos nuestro ministerio, un pueblo, había un hermano. Y sí, un hermano que uno lo veía, que iba a los ayunos, iba casi todos los días. Iba a los ayunos, iba al culto y siempre que iba nos decía, ayúdeme a orar por mi esposa, porque mi esposa conoce la palabra pero se ha apartado, mis hijos conocen la palabra pero están apartados del Señor. Y bueno, nosotros intercedíamos, orábamos por esa familia para que llegara al Señor, para que ellos se reconciliaran con el Señor. Entonces, un día el hermano no fue. Creo que pasaban como 3 días que no lo vimos. Y como él iba todos los días, entonces nos preocupamos. Y bueno, mi esposo me dijo, vamos a visitar ya al hermano, que no ha vuelto. Entonces nos fuimos, como sabíamos dónde vivía,
a visitarlo, a ver si era que estaba enfermo, a ver qué le pasaba. Y llegamos allá y nos abrió la esposa. Y nos hizo pues entrar en la sala, porque él estaba como en el patio, como las casas son ahí largas. Entonces, mientras que él llegaba, nos contaba que el día por el fin de semana los había correteado a un hijo con un machete en mano por toda la calle. Y que este hombre era de mal testimonio. Entonces ahí es donde nosotros entendimos, hermanos, que la culpa no era del Señor. ¿Ustedes creen que la culpa era del Señor? No, la culpa era del mal testimonio que este hombre estaba dando. Y por eso esos hijos y esa esposa no querían saber, eran apáticos al evangelio. Y a donde decían, no, a mí no me hable. Yo estuve por ahí, pero vea, mire, mi esposo va allá y eso aquí viene a gritar los hijos, a gritarme a mí, decía la esposa. Entonces, mire que si no se da un buen testimonio, pues ¿cómo va a llegar ese esposo, esos hijos a los pies de Cristo? Al contrario, si se da un mal testimonio, los está alejando cada día más del Señor. Porque ¿qué dicen? No, yo para qué voy a ir, esos evangélicos hablan muy bonito, pero viven feito. Mire que uno le da vergüenza, ¿cierto? Con esas personas. Porque eso no es lo que nos enseña el Señor. ¿Cómo se van a alcanzar las promesas, hermanos, si no tenemos paciencia para esperar? Pero entonces con esa espera tenemos que ponerlo parte nuestra, que es darles un buen testimonio. Si yo les doy un buen testimonio, bueno, el Señor me va a fortalecer. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a fortalecer para que sepamos esperar, resistir, como dice aquí. Y, hermanos, alegremente. ¿Cómo debemos de esperar? Alegremente. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces recordemos estas dos partes o puntos más bien, que para obtener las promesas, ¿qué necesitamos? ¿Cómo? ¿Pero qué más fuera de la paciencia? Eso, la fidelidad. ¿La fidelidad de quién? De aquel que lo prometió. Y Dios es fiel. ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Eso, entonces Dios es fiel. Y entonces usted y a mí tenemos es que poner, hermanos, esa paciencia que forma parte del fruto de las virtudes del Espíritu Santo, hermanos, para saber esperar lo que el Señor nos ha prometido. Amén. También se compone de dos personas. ¿Y cuáles serán esas dos personas? Del que hace la promesa, de aquel que hace la promesa y de aquel que la espera. ¿Y cómo es que dijimos que teníamos que esperar? Con paciencia. Claro. La persona que tiene, hermanos, que tiene paciencia son las que van a recibir van a ver esas promesas cumplidas. Recordemos, mis amados hermanos, los que son estudiosos, los que han estudiado allí el Antiguo Testamento, que cuando en el Antiguo Testamento se usaba mucho, que cuando se hacían muchas promesas, ¿cierto? Con Dios, pero también entre las personas. Y esas promesas tenían que ir con un juramento, con un pacto. En el Antiguo Testamento vemos mucho estos ejemplos. Y esto se veía mucho en el pueblo de Israel. Entonces se comprometían ambas partes. Las dos que iban a hacer allí ese pacto, esa promesa.
Y vemos en el caso ya de Dios, cómo Dios, hermanos, allí comienza a hacerle promesas, porque no solo una. A medida que vamos a ir estudiando, vemos que son muchas las promesas que el Señor le hace a un hombre que le agradaba, que decidió obedecer al Señor, y ese hombre se llamaba Abraham. ¿Ya han escuchado hablar de Abraham? Claro, Abraham era un hombre que en su corazón, hermanos, tenía el propósito siempre de agradar a Dios. Y lo que Dios le decía, él lo obedecía, él lo hacía. Por eso el Señor le hizo tantas promesas. ¿Por qué? Porque él era obediente. Entonces, esas promesas, ¿para quiénes son? Para los obedientes, para aquel que le obedece. Mire que vamos a ir viendo allí las promesas que el Señor, a ver cuántas promesas el Señor le hizo a Abraham. De pronto no las alcancemos a ver todas, pero mañana nuestro pastor continuará. Génesis 12, versículo 2 y 3. Leamos los dos versículos. Y haré de ti una nación como grande. Mire que el Dios, Abraham, le dice, y haré de ti una nación grande. Esa es la primera promesa que el Señor le hace a Abraham. Abraham, ¿no? Porque en ese tiempo todavía no era Abraham, sino Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El 3 que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos que esta es la primera promesa que el Señor le hace a Abraham, que haría de él una nación grande, grande, y que lo iba a bendecir y a engrandecer su nombre, y que él iba a ser de bendición. Y dice que a través de él, dice el Señor, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias. ¿De dónde? De la tierra. Mire que esa promesa el Señor se la hace a Abraham. Y allí nos abarca todas las familias de la tierra. Dice el Señor, iban a ser como benditas, benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que vemos, yo creo que por eso es que vemos que el enemigo ataca como tanto a la familia. ¿Usted se ha notado? Y últimamente sí que, y cada día va como aumentando los divorcios, las separaciones. Vemos cómo el esposo se levanta contra la esposa. Ahora último vemos que aún en noticias que el esposo mató a la esposa y que el papá mató a los hijos. Todo esto está aconteciendo ahora. Pero el Señor dice que las familias como son, benditas. ¿Pero por qué sucede todo eso entonces en el mundo? Pues por la maldad. ¿Sí se ha aumentado la maldad? Vemos cómo la maldad, hermano, la perversión se ha aumentado. Nada más allí en la familia, en ese núcleo familiar. Que el papá abusando de los hijos, que el abuelo de los nietos. Bueno, eso es una cosa terrible, y eso que son poquitas las que salen allá a la luz. Porque uno sabe que hay muchas cosas todavía ocultas. Entonces, vamos a ver la segunda. Génesis 13:14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré
tu descendencia como el polvo de la tierra. Oiga, o sea, ¿cómo iba a ser la descendencia de Abraham? De Abraham, grande, ¿cierto? Como el polvo de la tierra. ¿Alguien puede contar el polvo de la tierra? No. Entonces mire que dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. O sea, recordemos, hermanos, cada promesa que el Señor le ha hecho a este hombre que agradó a Dios, que le obedecía al Señor. Dice que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, o sea, no iba a poder ni contar, porque iba a ser mucha la descendencia de Abraham. Y él todavía no había tenido hijos. Cuando el Señor le hizo esa promesa a Abraham, él todavía no había tenido descendencia. Y ahí vamos a ir poco a poco, hermanos, mirando cada promesa que Dios le hizo a este hombre, a Abraham, a ese hombre que lo obedeció, a ese hombre que siempre estaba dispuesto a hacer, hermano, lo que el Señor le dijera, que era obediente a él. Cuando uno agrada al Señor, hermanos, el Señor lo que promete lo cumple, porque Él es ¿qué? Eso, fiel. ¿Y nosotros qué somos? Pacientes, ¿cierto? Dios es fiel y nosotros somos pacientes. Diga, yo soy paciente. Sabemos esperar en el Señor. Amén. Mis hermanos, este tema que es muy hermoso y que vamos a estar desarrollando en todo este mes de noviembre, entre mi esposo y yo. Entonces, hermanos, vamos a prestar allí mucha atención, como a toda la palabra. Yo sé que el Señor nos va a hacer entender muchas cosas. Amén.